Hola amigos, yo soy Rodrigo Zavala y los invito a mi canal de YouTube UX Content con Rodrigo Zavala. Yo. Hola a todos, hola a todas. Hoy quiero conversar muy brevemente sobre un tema que ha estado en el último tiempo muy en auge. Me refiero a las interfaces de voz y más específicamente al diseño conversacional. Hoy en día nos damos cuenta de que nuestros usuarios están cada día más conectados y están cada día más en contacto con tecnología que les permiten tener nuevos tipos de relaciones con los productos y servicios que nosotros diseñamos, desarrollamos para ellos. En este contexto, nos damos cuenta de que ya cada día es más frecuente que le preguntemos a Siri por una canción, que le preguntemos a Google Assistant por cómo va a estar el tiempo, o incluso aquellos que son más avesados tengan una interacción con un dispositivo especialmente diseñado para potenciar las conversaciones entre una persona, un usuario real, y un robot. Cuando pensamos en diseñar este tipo de experiencia, probablemente lo primero que se nos viene a la cabeza tiene que ver con algunos alcances tecnológicos. Vale decir, con las posibilidades que nos permite una plataforma o un sistema operativo o un asistente de voz en particular respecto de lo que nosotros tenemos para entregar como producto o servicio y al mismo tiempo lo que la persona va a requerir. Sin embargo, hay algunos aspectos que también debemos considerar y que, aunque no son necesariamente visibles, son muy importantes a la hora de diseñar la experiencia completa o diseñar la conversación entre una persona y un aparato, que básicamente es un robot. Y cuando hablo de estos roles trascendentales, uno de ellos es precisamente el UX Content. Las personas especialistas en UX Content deben saber que una relación entre un computador y un humano no solamente va a estar basada por los alcances tecnológicos de la plataforma, del sistema operativo, del software que queramos utilizar en nuestra experiencia, sino que además por todo lo que rodea el hecho mismo de la comunicación. Y por eso tenemos que contar necesariamente en nuestros equipos con personas que sean capaces de hacer este seguimiento, de proponer ciertas formas de diálogo. La relación en una conversación entre un dispositivo y una persona no necesariamente va a estar escrita, no necesariamente la vamos a ver incluso, porque es probable que no existan interfaces visuales que nos estén entregando la información. Sin embargo, necesitamos en todo momento que la voz del asistente sea lo suficientemente clara, lo suficientemente concisa y lo suficientemente útil como que para las personas que están usándola sepan exactamente cómo interactuar con esa interfaz de voz, sepan qué tienen que hacer, sepan qué esperar. Y eso es básicamente lo que nosotros perseguimos de la manera más tradicional cuando hacemos UX Content con las microcopias como base. En el caso del diseño conversacional, la labor de un experto en contenidos, de una experta en contenidos, no solamente se basa en investigar al usuario de modo de conocerlo tan bien que vamos a saber cómo conversar con ellos, sino que además tiene que plasmar en la forma de comunicarse la voz de la marca, los diferentes tonos que la marca ha elegido en función del viaje del usuario, y además debe tener ciertos conocimientos de cómo estructurar las frases y las oraciones para que la persona que está escuchando o que está generando alguna instrucción tenga las nociones de cómo debería hacerlo. Creo firmemente que el contenido, aunque no sea visible en este caso, es trascendental para determinar la experiencia que una persona va a tener interactuando solo con su voz, con un producto, con un flujo. Y para que esto funcione, tenemos que considerar por lo menos 5 puntos esenciales a la hora de pensar en cómo diseñar esta experiencia.
Nosotros en UX Content tradicional hablamos de microcopia para poder guiar a las personas en las interfaces que va a estar leyendo. Cuando no está leyendo, vale decir cuando está solamente interactuando con su voz, tenemos que pensar en cómo le vamos a llamar a esta acción. Y nosotros podemos decir, por ejemplo, diseñar la conversación. Para eso tenemos que tener siempre la conciencia de que, uno, tenemos que hablar como la gente habla. Vale decir, cada herramienta que diseñemos, cada producto que diseñemos, tiene que tener un marcado sello de conversación para que no parezca un robot, para que no parezca que es un ente inanimado el que está conversando con alguien, sino que justamente hagamos todo lo posible para que la persona se sienta lo suficientemente a gusto conversando con este asistente de voz. Segundo, tenemos que ser conscientes de que en un flujo va a haber muchos hitos y muchas necesidades quizás que no van a ser cubiertas con la interacción que una persona va a tener con el servicio. Pero tenemos que entender que aquellas que sí son cubiertas sean lo mejor posibles. Tenemos que dejar de lado aquellas opciones que no vamos a poder incluir para no cargar a la persona de información que quizás no va a ser valiosa en ese momento del flujo, pero al mismo tiempo optimizar de la mejor manera todo aquello que sí vamos a poder ofrecerle. En tercer lugar, nunca podemos olvidarnos de que aunque no vaya a haber palabras escritas, vale decir, no haya microcopias involucradas, no podemos olvidar las características del UX Writing. Vale decir, todo lo que nosotros diseñemos a nivel de conversación tiene que ser lo suficientemente claro para que la persona entienda en una sola escuchada aquello que tiene que hacer o aquello que tenemos para ofrecerle como producto. Segundo, tiene que ser lo suficientemente conciso para que no acote a la persona, para que no la haga divagar o no la haga pensar de más en función de un diálogo que se extiende mucho. Y además tenemos que pensar que toda la información que le demos tiene que ser lo suficientemente útil para que el usuario sea capaz de tomar las decisiones correctas cuando esté interactuando con el dispositivo. En cuarto lugar, siempre es muy importante que nosotros como creadores de contenido o como expertos en UX Content sepamos que las personas van a interactuar con el producto y que eso nos va a dar valiosos insights para ir aprendiendo de cómo las personas reaccionan, cómo las personas preguntan, cómo las personas interactúan, cómo hacen sus preguntas, cómo las piensan. Agregan elementos que quizás nosotros no habíamos contemplado en una primera instancia, hacen las preguntas de manera más formal o de manera más informal. Todo eso es un acervo que tenemos que nosotros ir aprendiendo y hacernos cargo de todas las opciones que tengamos para mejorar el producto y mejorar las conversaciones. No solo para que funcionalmente sea mejor, sino que además para que la experiencia de conversar también sea más grata. Y finalmente, un consejo que es bastante útil a la hora de diseñar a grandes rasgos estos diálogos que van a ser posteriormente una conversación digital, siempre tender a hablar con llamados a la acción, vale decir, invitar a las personas a que hagan cosas, llevar a la persona a que continúe el viaje, porque tenemos que aprovechar que estamos con dispositivos tecnológicos que nos permiten hacer estas derivaciones, que nos permiten decirle a alguien quizás, mira, no podemos hacer lo que nos estás pidiendo, pero te sugerimos que vayas a tal lado y navegues por este tipo de información. Eso es muy útil y tenemos que ir viendo también cómo funciona. Si somos capaces de aprender de la experiencia, vamos a darnos cuenta de que es muy posible mejorar las conversaciones que nosotros diseñemos como expertos en contenidos. Porque, insisto, aunque no haya microcopias visibles ni legibles de por medio, el contenido va a determinar la manera en que una persona se conecta con el producto digital. Y es